Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a El Secreto de la Familia. Antes de comenzar con el caso de hoy, quiero pedirte un par de cosas. Primero, si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros archivos. Y segundo, déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá donde te encuentras. Me encanta saber que hay personas escuchando estas historias desde diferentes partes del mundo, a diferentes horas del día y de la noche. Y si tienes alguna historia, algún misterio de tu región que crees que merece ser investigado, cuéntamelo también. Siempre estoy buscando nuevos casos que abrir. Ahora sí, acomódate, prepárate y escucha con atención. El caso de hoy es uno de esos que te deja pensando durante días. Se trata de una casa, de una familia y de personas que entraron a trabajar y que simplemente dejaron de existir en los registros. Esta es la historia de la familia Salazar. Archivo documental número 589, expediente clasificado como inconcluso, reconstrucción basada en registros laborales fragmentados, testimonios indirectos y documentos administrativos incompletos, periodo aproximado de los hechos, 1891 a 1934. Región, zona central de México, estado no especificado en los documentos originales. Advertencia. La siguiente narración presenta vacíos documentales significativos. Se expone tal como fue encontrada, sin intentar llenar los espacios en blanco con suposiciones. Capítulo primero. La tierra de los Salazar. En algún lugar del altiplano mexicano, donde las montañas se recortan contra un cielo que parece más alto que en cualquier otra parte del mundo, existía una hacienda que los lugareños conocían simplemente como la Casa Salazar. No era su nombre oficial, que según los registros catastrales de la época era Hacienda Santa Clara de las Piedras, pero nadie la llamaba así. Para todos, desde los peones que trabajaban los campos circundantes hasta los comerciantes que ocasionalmente hacían entregas en sus puertas, era la Casa Salazar, y ese nombre bastaba para evocar una mezcla de respeto, temor y curiosidad. Los orígenes de la familia Salazar en la región se pierden en la bruma de los tiempos coloniales. Según los registros parroquiales más antiguos que sobrevivieron a los incendios y saqueos de las guerras civiles del siglo XIX, el primer Salazar del que se tiene constancia fue un tal Rodrigo Salazar Mendoza, quien aparece mencionado como propietario de tierras en un documento fechado en 1742. Sin embargo, este documento está incompleto y no especifica la extensión de las propiedades ni cómo fueron adquiridas. Lo que sí puede afirmarse con mayor certeza es que, para la segunda mitad del siglo XIX, los Salazar eran una de las familias más poderosas de la comarca. Sus tierras se extendían por miles de hectáreas, abarcando desde los valles fértiles donde se cultivaba maíz y trigo hasta las laderas pedregosas donde pastaban rebaños de cabras y ovejas. Tenían minas de plata en las montañas del norte, aunque la productividad de estas minas disminuyó considerablemente después de 1870. Tenían también intereses en el comercio regional, actuando como intermediarios entre los productores locales y los mercados de la Ciudad de México. El patriarca de la familia durante el periodo que nos ocupa era don Aurelio Salazar Fuentes, nacido, según el registro de bautismo, en 1848. Don Aurelio heredó las propiedades familiares tras la muerte de su padre en 1873. Los testimonios de la época lo describen como un hombre de estatura media, complexión robusta y ojos oscuros que parecían evaluar constantemente a quienes lo rodeaban. Usaba siempre trajes oscuros de corte europeo
y era conocido por su hábito de fumar puros importados de Cuba mientras supervisaba personalmente las actividades de la hacienda. Don Aurelio estaba casado con doña Esperanza Villarreal de Salazar, una mujer de la que se sabe muy poco. Los registros indican que provenía de una familia de comerciantes de Guadalajara y que el matrimonio se celebró en 1869. No hay descripciones físicas de doña Esperanza en ninguno de los documentos consultados, lo cual resulta inusual dado el estatus social de la familia. Es como si ella hubiera existido solo como una firma al pie de ciertos documentos legales, sin dejar ninguna otra huella de su presencia. La pareja tuvo varios hijos, aunque el número exacto varía según las fuentes. El registro parroquial menciona 4 bautismos entre 1870 y 1882. Pero solo 3 de estos niños aparecen mencionados en documentos posteriores. El cuarto, una niña bautizada como María de la Luz, no vuelve a aparecer en ningún registro después de su nacimiento. No hay acta de defunción, no hay mención en el testamento de don Aurelio, no hay nada. Es como si hubiera sido borrada de la historia familiar. La casa Salazar, el edificio que servía como residencia principal de la familia, era una construcción imponente que combinaba elementos de la arquitectura colonial española con añadidos más modernos realizados a lo largo de los siglos. El cuerpo principal constaba de 2 plantas, con gruesos muros de piedra volcánica y techos de teja roja. Un patio central, siguiendo la tradición de las casas coloniales, servía como corazón del edificio, con una fuente de cantera en el centro y arcos que daban acceso a las habitaciones circundantes. Alas laterales se extendían hacia el este y el oeste, albergando las cocinas, los almacenes, las habitaciones del servicio y otras dependencias cuya función exacta nunca fue documentada con claridad. Lo que distinguía a la casa Salazar de otras haciendas de la región era su carácter cerrado y autosuficiente, mientras que otras familias terratenientes mantenían relaciones sociales activas, organizando fiestas, recibiendo visitas y participando en la vida comunitaria de los pueblos cercanos. Los Salazar preferían el aislamiento. La casa funcionaba como una pequeña ciudad dentro de sí misma, con todo lo necesario para la vida diaria producido o almacenado dentro de sus muros. Había un huerto que proporcionaba verduras y frutas. Había un gallinero, un chiquero y establos. Había talleres donde se reparaban herramientas y se confeccionaba ropa. Había incluso una pequeña capilla donde un sacerdote contratado por la familia celebraba misa los domingos. Esta autosuficiencia significaba que los Salazar rara vez necesitaban salir de su propiedad y rara vez lo hacían. Don Aurelio viajaba ocasionalmente a la Ciudad de México para atender asuntos de negocios, pero estas ausencias eran breves y poco frecuentes. Doña Esperanza, según todos los testimonios, nunca abandonaba la casa. Los hijos eran educados en el hogar por tutores privados, sin contacto con otros niños de su edad. La familia asistía a misa en su propia capilla, no en la iglesia del pueblo. Compraban lo que necesitaban a través de intermediarios, sin visitar personalmente las tiendas. Este aislamiento generaba inevitablemente especulaciones entre los habitantes de la región. En una sociedad donde todos se conocían y donde los chismes circulaban con la velocidad del viento, el hermetismo de los Salazar resultaba intrigante y para algunos sospechoso. Se decía que la familia guardaba secretos. Se decía que había habitaciones en la casa a las que nadie, excepto los miembros de la familia, tenía permitido entrar. Se decía que los empleados que trabajaban allí eran sometidos a reglas estrictas que les prohibían hablar de lo que veían u oían dentro de los muros de piedra.
Y es precisamente el tema de los empleados el que constituye el eje central de este archivo, porque fue en torno a los empleados de la Casa Salazar que comenzaron a surgir las preguntas que nadie pudo responder. Preguntas sobre personas que entraron a trabajar y que, en algún momento, dejaron de ser vistas. Preguntas sobre ausencias que nunca fueron explicadas. Preguntas que, hasta el día de hoy, permanecen sin respuesta. Capítulo 2. El sistema de la casa. Para comprender lo que pudo haber ocurrido en la Casa Salazar, es necesario primero entender cómo funcionaba el sistema de empleo doméstico en la hacienda. Este sistema, reconstruido a partir de testimonios indirectos y fragmentos de registros administrativos, era considerablemente más complejo de lo que cabría esperar para una residencia privada, por grande que fuera. La casa empleaba, en sus años de mayor actividad, entre 30 y 40 personas de manera permanente. Esto no incluía a los peones que trabajaban en los campos y que vivían en las chozas del pueblo cercano, sino únicamente al personal que residía y trabajaba dentro de los muros de la propiedad. Había cocineras, lavanderas, mozos, jardineros, cocheros, costureras y una categoría especial de empleados que los documentos denominan simplemente como personal interno, sin especificar sus funciones exactas. El reclutamiento de empleados seguía un patrón particular. La familia no publicaba anuncios ni enviaba mensajeros a buscar trabajadores. En cambio, los candidatos llegaban por su propia cuenta, generalmente recomendados por familiares o conocidos que habían trabajado previamente en la casa. Un administrador, cuyo nombre aparece en los registros como Porfirio Medina, era el encargado de entrevistar a los candidatos y decidir quiénes serían contratados. Los criterios de selección nunca fueron documentados formalmente, pero los testimonios sugieren que se privilegiaba a personas sin lazos familiares fuertes, preferentemente huérfanos, o individuos que habían roto relaciones con sus comunidades de origen. Una vez contratados, los empleados pasaban por un periodo de prueba de 3 meses, durante el cual se les asignaban tareas sencillas y se evaluaba su discreción y obediencia. Aquellos que superaban este periodo eran asignados a posiciones permanentes y se les proporcionaba alojamiento dentro de la propiedad. Las habitaciones del servicio, ubicadas en el ala este de la casa, eran espartanas pero adecuadas: catres de hierro, un armario pequeño para las pertenencias personales y una ventana que daba a un patio interior. Los salarios, según los pocos registros contables que sobreviven, eran ligeramente superiores al promedio de la región. Sin embargo, el dinero no se entregaba directamente a los empleados. En su lugar, se acreditaba en una especie de cuenta interna que los trabajadores podían utilizar para comprar artículos en un almacén administrado por la propia hacienda. Los precios en este almacén, según un testimonio posterior, eran razonables, pero no especialmente bajos. El sistema garantizaba que el dinero circulara dentro de la economía cerrada de la casa, reduciendo la necesidad de que los empleados salieran a gastar sus salarios en los pueblos cercanos. Las salidas de la propiedad estaban estrictamente reguladas. Los empleados tenían derecho a un día libre cada 2 semanas, pero debían solicitar permiso con anticipación y registrar su salida y regreso en un libro que custodiaba el administrador Medina. Este libro, mencionado en varios testimonios, pero nunca encontrado por los investigadores, habría sido una fuente invaluable de información sobre los movimientos del personal. Su desaparición es una de las muchas lagunas documentales que dificultan la reconstrucción de los hechos. La rutina diaria dentro de la casa seguía un horario riguroso. El día comenzaba antes del amanecer, con las cocineras preparando el desayuno para la familia y el resto del personal. A las 6 de la mañana,
Todos los empleados debían estar en sus puestos, listos para comenzar sus tareas. El trabajo continuaba hasta el mediodía, cuando se servía el almuerzo en el comedor del servicio. Por la tarde, las labores se reanudaban hasta las 7, cuando comenzaba la preparación de la cena. Después de servir la cena a la familia, los empleados tenían unas pocas horas libres antes de retirarse a sus habitaciones. Las luces debían apagarse a las 10 de la noche. Esta rutina podría haber sido similar a la de muchas otras casas grandes de la época. Lo que la hacía particular era el grado de vigilancia al que estaban sometidos los empleados. Según varios testimonios, había siempre alguien observando, alguien tomando nota de quién estaba dónde y haciendo qué. El administrador Medina o alguno de sus ayudantes recorría la casa varias veces al día, verificando que todos estuvieran cumpliendo con sus obligaciones. Los movimientos entre diferentes áreas de la casa estaban restringidos. Los empleados de cocina no debían entrar en las habitaciones de la familia. Los jardineros no debían acceder al interior del edificio principal y así sucesivamente. Pero había una restricción que destacaba sobre todas las demás. Existía un área de la casa, ubicada en el ala oeste del segundo piso, a la que ningún empleado tenía permitido acceder bajo ninguna circunstancia. Esta área, conocida entre el personal simplemente como la zona prohibida, estaba separada del resto de la casa por una puerta de madera maciza que permanecía siempre cerrada con llave. Solo don Aurelio y, según algunos testimonios, doña Esperanza, poseían llaves para esa puerta. Ningún empleado sabía con certeza qué había del otro lado. Los rumores, naturalmente, abundaban. Algunos decían que era el área donde la familia guardaba sus objetos de valor, joyas, oro, documentos importantes. Otros especulaban que era un santuario privado, quizás relacionado con alguna práctica religiosa heterodoxa. Otros más, los más imaginativos, sugerían explicaciones más oscuras que preferían no articular en voz alta. Lo único cierto era que la zona prohibida existía, que nadie del servicio entraba allí y que cualquier pregunta sobre el tema era respondida con un silencio tajante. Capítulo 3. Las primeras ausencias. El primer indicio de que algo inusual ocurría con los empleados de la Casa Salazar aparece en un documento fechado en 1894. Se trata de una carta escrita por un comerciante del pueblo cercano, dirigida a un socio en la capital provincial. En la carta, el comerciante menciona de pasada que una de sus clientas habituales, una mujer que trabajaba en la casa de los Salazar, había dejado de venir a comprar al pueblo. El comerciante escribe que preguntó por ella a otro empleado de la hacienda, y que éste le respondió que la mujer había regresado a su pueblo de origen por asuntos familiares. El comerciante acepta la explicación sin cuestionarla, pero añade una frase que resulta significativa. Es la tercera que se va este año y ninguna se ha despedido. Esta carta, encontrada décadas después entre los papeles del socio comercial, es importante porque establece un patrón que se repetiría una y otra vez en los años siguientes. Empleados que dejaban de aparecer. Explicaciones vagas sobre regresos a pueblos de origen o asuntos familiares urgentes. Ausencia de despedidas formales o avisos previos. Y sobre todo, ausencia de cualquier intento por parte de los familiares o conocidos de estas personas de averiguar qué les había ocurrido. En 1896, un incidente específico generó cierta atención en la comunidad local. Una joven llamada Guadalupe Hernández había comenzado a trabajar en la Casa Salazar aproximadamente un año antes. Guadalupe era hija de una familia del pueblo, y aunque sus padres habían muerto cuando ella era niña, tenía una tía que la había criado y que mantenía contacto regular con ella.
Durante los primeros meses, Guadalupe visitaba a su tía en sus días libres, contándole sobre su trabajo y sus compañeros. Luego, las visitas se volvieron menos frecuentes. Finalmente, cesaron por completo. La tía, preocupada, se presentó en la puerta de servicio de la hacienda para preguntar por su sobrina. Fue recibida por el administrador Medina, quien le informó que Guadalupe había solicitado un traslado a otra propiedad de la familia, ubicada en el norte del país. Según Medina, la joven había partido una semana antes y había dejado dicho que escribiría cuando estuviera instalada. La tía, aunque sorprendida por la noticia, no tenía razones para dudar de la palabra del administrador. Regresó a su casa a esperar la carta prometida. La carta nunca llegó. La tía esperó semanas, meses, sin recibir ninguna noticia de su sobrina. Intentó comunicarse nuevamente con la hacienda, pero sus mensajes no fueron respondidos. Finalmente, en un acto de desesperación, acudió a las autoridades locales para presentar una denuncia por la desaparición de Guadalupe Hernández. Lo que ocurrió con esa denuncia es revelador del poder que los Salazar ejercían en la región. El funcionario que recibió a la tía le informó que investigaría el asunto, pero que debía tener paciencia. Pasaron semanas sin novedades. Cuando la tía regresó a preguntar por el estado de su denuncia, le dijeron que el expediente había sido cerrado por falta de mérito. Según el funcionario, se había verificado que Guadalupe Hernández había abandonado voluntariamente la hacienda y que no había ninguna evidencia de que le hubiera ocurrido algo malo. Cuando la tía preguntó qué verificación se había hecho exactamente, el funcionario se negó a dar detalles. El expediente de esta denuncia, si alguna vez existió, no ha sido encontrado en los archivos oficiales. Lo que sí existe es una mención breve en el diario personal de un juez de paz del distrito, quien escribió en su entrada del 12 de agosto de 1896. Recibí instrucciones de no dar curso a ciertos asuntos relacionados con la hacienda de los Salazar, sin más explicación. Este juez murió 2 años después en circunstancias naturales, y su diario fue encontrado entre sus pertenencias por un familiar que lo donó a una biblioteca local en 1940. El caso de Guadalupe Hernández no fue único. A lo largo de la década de 1890 hay referencias dispersas a otros empleados de la Casa Salazar que dejaron de ser vistos sin explicación satisfactoria. Un mozo llamado Teodoro, mencionado en una carta de un arriero que hacía entregas en la hacienda. Una cocinera de nombre Refugio, recordada años después por una de sus antiguas vecinas. Un jardinero cuyo nombre se ha perdido, pero que aparece descrito en el testimonio de un vendedor ambulante como un hombre callado, con una cicatriz en la mejilla izquierda. En cada caso, el patrón se repite. La persona deja de aparecer. La familia Salazar ofrece una explicación que suena razonable. Regresó a su pueblo, fue trasladado a otra propiedad, decidió buscar trabajo en otra parte. Nadie cuestiona la explicación, o si lo cuestiona, no insiste cuando se encuentra con resistencia. Los nombres se olvidan, los rostros se desdibujan y la vida continúa como si nada hubiera ocurrido. Capítulo 4. El testimonio del mensajero. Entre todos los testimonios indirectos que se han recopilado sobre la Casa Salazar, hay uno que destaca por su detalle y su perturbadora ambigüedad. Se trata del relato de un hombre llamado Jacinto Morales, quien trabajó durante varios años como mensajero para una empresa de correos que operaba en la región. Morales hacía entregas regulares en la hacienda de los Salazar, y aunque nunca entró más allá del patio de servicio, tuvo oportunidad de observar la vida de la casa desde una perspectiva privilegiada. El testimonio de Morales fue recogido en 1928 por un periodista que investigaba las viejas familias terratenientes del centro de México.
Para entonces, Morales era ya un anciano que vivía retirado en un pueblo lejano, y sus recuerdos, como él mismo admitía, podían estar afectados por el paso del tiempo. Sin embargo, su relato contiene detalles específicos que coinciden con otras fuentes, lo que sugiere que al menos parte de lo que cuenta es fidedigno. Según Morales, sus visitas a la casa Salazar seguían siempre el mismo protocolo. Llegaba en su mula cargada con los paquetes y la correspondencia, se anunciaba en la puerta de servicio y esperaba a que alguien viniera a recibirlo. Este alguien era generalmente un mozo de nombre desconocido, aunque ocasionalmente aparecía el propio administrador Medina. Morales entregaba los paquetes, recogía cualquier correspondencia que la familia quisiera enviar y se marchaba. Todo el proceso duraba normalmente menos de 15 minutos. Lo que llamaba la atención de Morales y lo que constituye la parte más significativa de su testimonio era la atmósfera del lugar. Describía la casa como un sitio silencioso, demasiado silencioso para la cantidad de gente que supuestamente vivía y trabajaba allí. Cuando llegaba, podía ver a algunos empleados moviéndose en el patio o asomándose por las ventanas, pero rara vez escuchaba voces o risas, rara vez veía a nadie conversando o descansando. Todos parecían ocupados en sus tareas, con la cabeza baja sin levantar la vista. Morales recordaba un incidente específico que lo marcó profundamente. En una de sus visitas, ocurrida según su estimación alrededor de 1903 o 1904, tuvo que esperar más de lo habitual porque el mozo que normalmente lo atendía no estaba disponible. Mientras esperaba en el patio de servicio, vio a una mujer joven asomarse por una ventana del segundo piso. La mujer lo miraba fijamente, con una expresión que Morales describió como de súplica silenciosa. Él levantó la mano para saludarla, pero en ese momento alguien apareció detrás de ella y la apartó de la ventana. La cortina se cerró y no volvió a ver a la mujer. Cuando el mozo finalmente apareció para atenderlo, Morales preguntó casualmente quién era la mujer de la ventana. El mozo, según el relato, palideció visiblemente y respondió que no sabía de qué mujer hablaba, que en el segundo piso solo estaban las habitaciones de la familia y que ningún empleado tenía acceso allí. Morales insistió, describiendo lo que había visto, pero el mozo negó repetidamente que hubiera nadie en esa ventana y le sugirió que quizás el sol le había jugado una mala pasada. Morales no volvió a ver a la mujer en sus visitas posteriores. Tampoco volvió a mencionar el incidente a nadie de la hacienda, pero el recuerdo lo persiguió durante años. En su testimonio al periodista, especuló sobre la identidad de la mujer. Quizás era una empleada que había sido castigada por alguna falta. Quizás era un miembro de la familia que estaba enfermo o recluido por alguna razón. Quizás era alguien que no debería haber estado allí en absoluto. No tenía manera de saberlo, y el misterio nunca fue resuelto. Otro aspecto del testimonio de Morales que merece atención es su descripción de los cambios que observó en la casa a lo largo de los años. Cuando comenzó a hacer entregas, a finales de la década de 1890, la hacienda parecía próspera y activa. Veía numerosos empleados, el patio estaba bien mantenido y había un aire de orden y eficiencia en todo. Con el paso del tiempo, sin embargo, notó un deterioro gradual. Había menos empleados visibles. El patio estaba menos cuidado. Los muros mostraban grietas que nadie se molestaba en reparar. Morales recordaba que, en sus últimas visitas antes de dejar el trabajo de mensajero alrededor de 1910, la casa Salazar le producía una sensación de decadencia que no podía explicar con palabras. Era como si el lugar estuviera muriendo lentamente, dijo, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. No sabía qué era ese algo, y probablemente nunca lo supo.
Pero la sensación era tan fuerte que se alegraba cada vez que terminaba su entrega y podía alejarse de aquellos muros de piedra. Capítulo 5. Los registros fragmentados. Una de las fuentes más importantes para la reconstrucción de este caso es un conjunto de documentos administrativos que fueron encontrados en 1952 en un sótano de un edificio gubernamental de la capital del estado. Estos documentos, aparentemente olvidados durante décadas, incluyen fragmentos de registros laborales, contratos de empleo y listas de personal que se relacionan con varias haciendas de la región, incluyendo la de los Salazar. El análisis de estos documentos revela patrones inquietantes. Los registros de la Casa Salazar muestran un número considerable de contrataciones a lo largo de los años, pero un número mucho menor de terminaciones formales de empleo. Es decir, hay constancia de muchas personas que comenzaron a trabajar en la hacienda, pero muy pocas de personas que dejaron de hacerlo de manera oficial. Por ejemplo, en un periodo de 5 años entre 1895 y 1900, los registros muestran la contratación de 19 empleados nuevos. Sin embargo, solo hay 3 registros de terminación de empleo durante el mismo periodo, 2 por fallecimiento documentado y 1 por despido formal. Los otros 16 empleados simplemente desaparecen de los registros sin ninguna anotación que explique qué fue de ellos. Esta discrepancia podría tener explicaciones inocentes. Los registros podrían estar incompletos. Los empleados podrían haber sido despedidos o haber renunciado sin que nadie se molestara en documentarlo formalmente. Podrían haber sido trasladados a otras propiedades de la familia, como alegaban los Salazar cuando alguien preguntaba. Sin embargo, cuando se comparan estos registros con los de otras haciendas de la misma región y el mismo periodo, la diferencia es notable. En otras propiedades, el número de contrataciones y el de terminaciones son aproximadamente equivalentes, como cabría esperar. Solo en la Casa Salazar hay una brecha tan significativa. Otro aspecto revelador de los documentos es la inconsistencia en los nombres y las funciones de los empleados. En varios casos, el mismo nombre aparece asociado a diferentes funciones en diferentes fechas, o diferentes nombres aparecen asociados a la misma función en el mismo periodo. Por ejemplo, hay registros de una lavandera llamada Petra Gómez, contratada en 1897. Pero también hay registros de una lavandera llamada Petra González, contratada en 1898 para la misma posición. No está claro si se trata de 2 personas diferentes, de la misma persona con un error en el apellido o de algún tipo de manipulación deliberada de los registros. Las fechas también presentan problemas. En algunos documentos, las fechas de contratación aparecen alteradas, con cifras tachadas y reescritas. En otros, las fechas están en blanco, como si quien llenó el formulario no supiera o no quisiera especificar cuándo había ocurrido la contratación. Hay incluso un caso en el que la fecha de terminación de empleo es anterior a la fecha de contratación, lo cual es obviamente un error, pero que nadie se molestó en corregir. Estas irregularidades no prueban nada por sí mismas. Los registros administrativos de la época eran notoriamente descuidados, y errores similares pueden encontrarse en los documentos de muchas otras propiedades. Sin embargo, la acumulación de inconsistencias en el caso de la Casa Salazar sugiere, como mínimo, una falta de interés por mantener registros precisos, y como máximo, sugiere un esfuerzo deliberado por oscurecer la verdad sobre lo que ocurría con los empleados de la hacienda. Un documento particularmente intrigante es una lista de personal fechada en enero de 1906. Esta lista
aparentemente elaborada con fines fiscales, enumera a todos los empleados de la Casa Salazar en ese momento, especificando sus nombres, funciones y salarios. La lista incluye 27 nombres. Sin embargo, cuando se compara con los registros de contratación de los años anteriores, hay al menos 15 personas que fueron contratadas, pero que no aparecen en la lista. Estas 15 personas no tienen registros de terminación de empleo, no aparecen en listas de otras propiedades de los Salazar y no han dejado ningún otro rastro documental. ¿Dónde estaban esas 15 personas en enero de 1906? Habían dejado la hacienda sin que nadie lo documentara. ¿Habían sido trasladadas a algún lugar que no aparece en los registros? ¿O habían dejado de existir de alguna manera que los registros preferían no reflejar? Estas preguntas no tienen respuesta en los documentos disponibles y quizás nunca la tendrán. Capítulo 6. Las voces de los vecinos. Además de los documentos oficiales y los testimonios de quienes tuvieron contacto directo con la Casa Salazar, existen también relatos de los habitantes de los pueblos cercanos que observaron la hacienda desde lejos durante años. Estos relatos, recogidos en diferentes momentos por diferentes investigadores, aportan una perspectiva externa que complementa las fuentes anteriores. Una de las voces más elocuentes es la de una mujer llamada Soledad Ramírez, quien vivió toda su vida en un pequeño caserío ubicado a unos 3 kilómetros de la hacienda. Soledad, entrevistada en 1965 cuando tenía más de 80 años, recordaba haber visto la Casa Salazar desde niña. Su familia era de campesinos pobres que no tenían ninguna relación con los Salazar, pero que podían ver la silueta de la hacienda en la distancia desde su parcela. Soledad recordaba que, cuando era niña, los mayores hablaban de la casa de los patrones con una mezcla de reverencia y temor. Se decía que los Salazar eran muy ricos, pero también muy extraños, que no se mezclaban con nadie del pueblo, que tenían costumbres que nadie entendía, y que la gente que iba a trabajar allí a veces no volvía. Este último punto era repetido con frecuencia en la comunidad, según Soledad. No era un secreto ni un tabú, sino simplemente algo que todos sabían y que nadie cuestionaba demasiado. Cuando alguien del pueblo conseguía trabajo en la Casa Salazar, los demás le deseaban buena suerte, pero también le advertían que tuviera cuidado. ¿Cuidado con qué? Exactamente nadie lo especificaba. Era un cuidado difuso, indefinido, basado en rumores que se habían transmitido de generación en generación. Soledad recordaba el caso de un joven de su caserío que fue a trabajar a la hacienda alrededor de 1902. El joven, cuyo nombre ella había olvidado, pero que describía como alto y de ojos claros, era huérfano y vivía con unos parientes lejanos que apenas podían alimentarlo. Cuando surgió la oportunidad de trabajar en la Casa Salazar, el joven la aceptó sin dudarlo, a pesar de las advertencias de algunos vecinos. Durante los primeros meses, el joven volvía al caserío en sus días libres, trayendo noticias y pequeños regalos para sus parientes. Parecía contento con su trabajo y no mencionaba nada extraño. Luego, las visitas se espaciaron. El joven explicaba que tenía muchas obligaciones y que no siempre podía ausentarse. Finalmente, dejó de venir por completo. Los parientes del joven, preocupados, enviaron un mensaje a la hacienda preguntando por él. La respuesta, entregada por un mensajero días después, decía que el joven había decidido quedarse a vivir permanentemente en la propiedad y que no deseaba mantener contacto con su familia anterior. Los parientes, aunque heridos por esta noticia, no tenían manera de verificarla ni recursos para insistir. El joven nunca volvió a ser visto en el caserío. Soledad añadía que este tipo de historias eran comunes.
Casi todas las familias de la zona conocían a alguien, o conocían a alguien que conocía a alguien, que había ido a trabajar a la casa Salazar y que había dejado de dar señales de vida. Nadie hablaba abiertamente de desapariciones, porque esa palabra era demasiado grave, demasiado acusatoria. Pero todos entendían que algo no estaba bien con esa casa y con la gente que vivía en ella. Otro testimonio relevante proviene de un comerciante llamado Epitacio Fuentes, sin relación conocida con la familia de don Aurelio, a pesar de compartir el apellido. Epitacio tenía una tienda de abarrotes en el pueblo más cercano a la hacienda, y aunque los Salazar no compraban directamente en su establecimiento, muchos de los proveedores que abastecían a la casa pasaban por su tienda para surtirse. Epitacio, entrevistado en 1938, recordaba conversaciones con estos proveedores que le habían dejado una impresión duradera. Varios de ellos comentaban que hacer negocios con la casa Salazar era rentable pero incómodo. Los pagos eran puntuales y generosos, pero las interacciones eran frías y puramente transaccionales. Nadie de la casa se mostraba amigable ni estaba dispuesto a conversar más de lo estrictamente necesario. Un proveedor en particular, un carnicero que abastecía de carne a la hacienda, había confiado a Epitacio una observación que lo inquietaba. El carnicero había notado que los pedidos de carne de la casa Salazar variaban de manera inconsistente. Algunos meses, el pedido era muy grande, como si hubiera muchas bocas que alimentar. Otros meses, el pedido se reducía drásticamente, a veces a la mitad o menos. El carnicero no entendía estas fluctuaciones. En una casa con un número estable de empleados, el consumo de carne debería ser aproximadamente constante. A menos, claro, que el número de empleados no fuera tan estable como se suponía. Epitacio no sabía qué pensar de esta observación. Quizás los Salazar simplemente variaban su dieta. Quizás tenían invitados en ciertos periodos y no en otros. Quizás compraban carne de otros proveedores ocasionalmente. Había muchas explicaciones posibles. Pero la observación del carnicero se sumaba a otras piezas del rompecabezas que juntas formaban una imagen incómoda. Capítulo 7. El año del silencio. Los testimonios y documentos convergen en señalar el periodo entre 1912 y 1914 como un momento de cambio significativo en la casa Salazar. Es durante estos años que la hacienda parece entrar en una fase de declive acelerado, reduciendo visiblemente su actividad y su personal, y cerrándose aún más al mundo exterior. El primer indicio de este cambio proviene de los registros de entregas comerciales. A partir de 1912, los pedidos de la casa Salazar comienzan a disminuir en volumen y frecuencia. Los proveedores que antes visitaban la hacienda semanalmente pasan a hacerlo quincenalmente y luego mensualmente. Algunos dejan de ser convocados por completo. El carnicero cuyas observaciones fueron mencionadas anteriormente perdió la cuenta de los Salazar como cliente en 1913 sin ninguna explicación. Al mismo tiempo, los avistamientos de empleados en la propiedad se vuelven cada vez más raros. Un arriero que pasaba regularmente cerca de la hacienda notó que los jardines, antes bien cuidados, comenzaban a mostrar signos de abandono. Las plantas crecían de manera desordenada, las fuentes estaban secas y había zonas del terreno que parecían no haber sido tocadas en meses. El arriero supuso que los jardineros habían sido despedidos o reasignados a otras tareas, pero no tenía manera de confirmarlo. En el pueblo circulaban rumores sobre problemas financieros de los Salazar. Se decía que las minas de plata, que ya producían poco, habían sido finalmente abandonadas. Se decía que algunas tierras habían sido vendidas para cubrir deudas.
Se decía que don Aurelio, ya anciano y enfermo, había perdido el control de los negocios y que la familia estaba en declive. Estos rumores eran plausibles, dada la situación económica general de las haciendas mexicanas en esa época, pero ninguno pudo ser verificado con documentos. Lo que sí puede documentarse es que, en algún momento entre 1913 y 1914, la Casa Salazar dejó de contratar nuevos empleados. Los registros laborales, que hasta entonces mostraban un flujo constante de nuevas contrataciones, se detienen abruptamente. No hay más nombres, no hay más fechas, no hay más nada. Es como si la hacienda hubiera decidido prescindir de personal adicional, conformándose con quienquiera que todavía estuviera trabajando allí. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas personas quedaban en la Casa Salazar en ese momento? Los registros no lo dicen con claridad. La última lista de personal disponible, fechada en 1911, enumera 22 empleados. Pero no hay manera de saber cuántos de esos 22 seguían allí 2 o 3 años después. Algunos podrían haber renunciado, otros podrían haber sido despedidos, otros podrían haber muerto de causas naturales, o podrían haber desaparecido, como tantos otros antes que ellos, sin dejar rastro en los registros. Un incidente específico de este periodo merece ser relatado, aunque sus detalles son difusos y no pueden ser completamente verificados. Según un testimonio recogido en 1941, un grupo de hombres del pueblo intentó visitar la Casa Salazar en la primavera de 1914 para ofrecer sus servicios como trabajadores. La Revolución Mexicana estaba en pleno desarrollo en otras partes del país y muchas haciendas de la región estaban contratando personal adicional para proteger sus propiedades. Los hombres pensaron que los Salazar podrían estar interesados. Cuando llegaron a la puerta principal de la hacienda, encontraron que estaba cerrada y que nadie respondía a sus llamados. Esperaron durante varias horas, pero no apareció ningún empleado ni miembro de la familia. Finalmente, uno de los hombres trepó un muro para ver qué ocurría dentro. Lo que vio, según su relato posterior, fue un patio vacío y silencioso, con las puertas y ventanas de la casa principal cerradas. No había señales de vida, ni humana, ni animal. El hombre tuvo la impresión de que el lugar estaba completamente abandonado. Sin embargo, cuando el grupo regresó al pueblo y comentó lo que habían visto, algunos vecinos les aseguraron que los Salazar seguían viviendo en la hacienda. Un comerciante afirmó haber recibido un pedido de la casa solo unos días antes. Una mujer dijo haber visto humo saliendo de una chimenea de la propiedad esa misma mañana. Había gente allí, insistían, aunque no se dejara ver. Esta contradicción nunca fue resuelta. ¿Estaba la Casa Salazar habitada o abandonada en 1914? ¿Había empleados todavía trabajando allí o la familia se había quedado sola? ¿Y qué había sido de todas las personas que habían entrado a trabajar en la hacienda a lo largo de los años y que nunca fueron vistas salir? El silencio de los archivos no ofrece respuestas. Capítulo 8. Las sombras de la Revolución. La Revolución Mexicana, que sacudió al país entre 1910 y 1920, afectó de diversas maneras a las haciendas del centro del país. Muchas fueron saqueadas por las diferentes facciones en conflicto. Otras fueron ocupadas y convertidas en cuarteles o bases de operaciones. Otras más fueron abandonadas por sus propietarios, que huyeron a la capital o al extranjero para escapar de la violencia. La Casa Salazar, curiosamente, parece haber atravesado este periodo turbulento sin sufrir daños significativos. No hay registros de que haya sido atacada, saqueada u ocupada por ningún grupo armado. No hay registros de que los Salazar hayan abandonado la propiedad en ningún momento.
Es como si la hacienda hubiera existido en una burbuja, aislada del caos que la rodeaba, protegida por alguna fuerza invisible. Esta inmunidad al conflicto generó nuevas especulaciones. Algunos decían que los Salazar habían hecho arreglos con todos los bandos, pagando tributos a zapatistas, villistas, carrancistas y quien fuera necesario para asegurar su tranquilidad. Otros sugerían que la hacienda tenía una importancia estratégica que nadie quería revelar, quizás como punto de paso para contrabando o como refugio para personajes importantes. Otros más, los más supersticiosos, murmuraban que había algo en la casa Salazar que incluso los revolucionarios más audaces preferían evitar. Un documento de la época, encontrado en los archivos militares y fechado en 1915, arroja una luz parcial sobre esta cuestión. Se trata de un informe de un oficial carrancista que pasó cerca de la hacienda durante una campaña en la región. El oficial describe la casa Salazar como una propiedad aparentemente abandonada, sin valor militar, no recomendada para ocupación. Añade una nota al margen que resulta intrigante. Los lugareños aconsejan no acercarse, hablan de maldiciones y desgracias. Se respetará la superstición para evitar problemas con la tropa. Este informe sugiere que la reputación de la casa Salazar era lo suficientemente siniestra como para disuadir incluso a soldados endurecidos por la guerra. Los rumores que circulaban en la región habían alcanzado un nivel tal que se habían convertido en una forma de protección para la hacienda. Nadie quería ser el que entrara en esa casa y descubriera lo que pudiera haber dentro. Pero la revolución no pasó completamente de largo por los Salazar. En 1916, según los registros notariales, don Aurelio Salazar Fuentes falleció. La causa de muerte no está especificada en el acta, que simplemente indica muerte natural a los 68 años de edad. El entierro se realizó en el panteón familiar ubicado dentro de los terrenos de la hacienda, sin ceremonia pública ni anuncios en la prensa. La muerte de don Aurelio marcó el fin de una era, pero no el fin de la familia ni de la casa. La propiedad pasó a manos de su hijo mayor, Aurelio Salazar hijo, quien aparece mencionado en documentos legales de los años siguientes. De doña Esperanza, la esposa de don Aurelio, no hay ninguna mención después de 1910, lo que sugiere que falleció antes que su marido, aunque no se ha encontrado ningún registro de su muerte. Los hermanos de Aurelio hijo, si es que seguían vivos, no aparecen en los documentos de sucesión. La hija desaparecida, María de la Luz, tampoco es mencionada. Es como si Aurelio hijo fuera el único heredero, el único sobreviviente de una familia que alguna vez había sido numerosa. O quizás los demás habían sido desheredados por razones desconocidas, o quizás nunca habían existido realmente y los registros de bautismo eran erróneos o fraudulentos. Capítulo 9. Los últimos años. La década de 1920 trajo cambios profundos a México. La revolución había terminado oficialmente y el país comenzaba un proceso de reconstrucción y modernización. Las antiguas haciendas, símbolos del orden porfiriano derrotado, fueron sometidas a reformas agrarias que redistribuyeron muchas de sus tierras entre los campesinos. El sistema de trabajo que había sostenido a familias como los Salazar durante generaciones comenzaba a desmoronarse. La casa Salazar, sin embargo, parece haber resistido también estos cambios. Los registros catastrales de 1923 muestran que la propiedad seguía intacta, sin haber sido afectada por las redistribuciones de tierra que habían reducido a otras haciendas vecinas. No está claro cómo los Salazar lograron mantener su propiedad cuando tantos otros la perdieron. Quizás tenían conexiones políticas que los protegían. Quizás habían cedido voluntariamente algunas tierras para evitar una expropiación mayor.
Quizás simplemente habían sido olvidados por las autoridades encargadas de implementar la reforma. Lo que sí puede observarse en los documentos de esta década es una reducción drástica en la actividad económica de la hacienda. Los contratos comerciales prácticamente desaparecen. Los registros de producción agrícola muestran cifras mínimas. La propiedad, que alguna vez había sido el centro de un pequeño imperio comercial, parece haberse convertido en poco más que una residencia privada, sin relevancia económica para la región. Los testimonios de esta época describen la Casa Salazar como un lugar fantasmal. Los muros seguían en pie, pero estaban cubiertos de hiedra y moho. Los jardines se habían convertido en matorrales. Los edificios auxiliares, como los establos y los almacenes, mostraban signos de colapso estructural. Solo la casa principal parecía mínimamente mantenida, con algunas ventanas iluminadas por las noches y ocasionales columnas de humo saliendo de las chimeneas. ¿Quién vivía todavía en esa casa? Los testimonios son vagos y contradictorios. Algunos dicen que Aurelio Salazar hijo seguía allí, solo o acompañado por una esposa cuyo nombre nadie conocía. Otros dicen que la casa estaba habitada únicamente por unos pocos sirvientes ancianos que habían pasado toda su vida en la propiedad y que no tenían a dónde ir. Otros más sugieren que no había nadie, que la casa estaba abandonada y que las luces y el humo eran trucos o alucinaciones. Un intento de censo realizado en 1930 arroja resultados confusos. El censista asignado a la zona reportó que no pudo acceder a la Casa Salazar para entrevistar a sus habitantes. Llegó hasta la puerta principal, golpeó, esperó y finalmente se marchó sin haber visto a nadie. En su informe, anotó que la propiedad parecía habitada, pero que sus residentes no deseaban ser censados. No hubo seguimiento ni intento posterior de completar el registro. En 1934, un incendio de origen desconocido destruyó parte del ala este de la hacienda. El fuego fue visible desde el pueblo y algunos vecinos se acercaron para ver si podían ayudar. Cuando llegaron, encontraron que el incendio ya se había extinguido por sí solo, aparentemente por falta de combustible. La sección afectada, que según los planos originales correspondía a las habitaciones del servicio, quedó reducida a escombros. Nadie salió de la casa para explicar qué había ocurrido. Nadie pidió ayuda ni agradeció el interés de los vecinos. La puerta principal permaneció cerrada y las ventanas de la casa principal permanecieron oscuras. Los vecinos se quedaron mirando durante un rato sin saber qué hacer y finalmente regresaron al pueblo murmurando entre ellos. El incendio de 1934 es el último evento documentado relacionado con la Casa Salazar en el periodo que cubre este archivo. A partir de ese momento, los registros se vuelven aún más escasos, los testimonios más difusos, y la historia de la familia se pierde en las sombras del olvido. Capítulo 10. El expediente inconcluso. Lo que queda, entonces, es una acumulación de preguntas sin respuesta. Preguntas sobre empleados que entraron a trabajar en la Casa Salazar y que nunca fueron vistos salir. Preguntas sobre registros incompletos y contradictorios que parecen ocultar más de lo que revelan. Preguntas sobre una familia que se aisló del mundo y que guardó celosamente sus secretos hasta el final. ¿Cuántas personas desaparecieron en la Casa Salazar? Los documentos no permiten establecer una cifra precisa. Basándose en las discrepancias entre contrataciones y terminaciones de empleo, en los testimonios de familiares que perdieron contacto con sus seres queridos y en los rumores persistentes de la comunidad, se puede estimar que al menos varias docenas de personas pasaron por la hacienda y no volvieron a ser vistas. Pero esta cifra es especulativa y podría ser mayor o menor que la realidad. ¿Qué les ocurrió a estas personas?
Las explicaciones ofrecidas por los Salazar, traslados a otras propiedades, regresos a pueblos de origen, decisiones personales de cortar lazos con el pasado, no pueden ser verificadas ni refutadas. Es posible que todas estas explicaciones fueran ciertas y que las desapariciones no fueran tales, sino simplemente personas que eligieron empezar de nuevo en otro lugar sin mirar atrás. Pero también es posible que algo más oscuro ocurriera dentro de los muros de esa casa, algo que los Salazar nunca quisieron revelar y que los documentos nunca registraron. ¿Qué había en la zona prohibida del segundo piso? ¿Qué función tenían las habitaciones restringidas que ningún empleado podía visitar? ¿Por qué la familia mantenía un control tan estricto sobre los movimientos de su personal? ¿Por qué los empleados que dejaban la hacienda, si es que realmente la dejaban, lo hacían sin despedirse de nadie? Estas preguntas flotan en el aire como el polvo en una habitación cerrada. No hay respuestas en los archivos, no hay confesiones tardías, no hay revelaciones dramáticas, solo fragmentos, indicios, sospechas que nunca pueden ser confirmadas. La casa Salazar sigue existiendo. Décadas después de los acontecimientos narrados en este archivo, la estructura principal de la hacienda todavía se encuentra en pie, aunque en estado de ruina avanzada. Los muros de piedra volcánica han resistido el paso del tiempo mejor que las estructuras de madera, que han colapsado o desaparecido. El patio central está cubierto de vegetación salvaje y la fuente de cantera está rota y vacía. La propiedad, según los registros catastrales más recientes disponibles, sigue perteneciendo a la familia Salazar. Sin embargo, nadie ha podido contactar a ningún miembro vivo de esta familia. Los impuestos se pagan a través de una cuenta bancaria cuyo titular es una sociedad anónima, y los intentos de las autoridades por localizar a los propietarios han sido infructuosos. De vez en cuando, alguien visita las ruinas movido por la curiosidad o por el deseo de explorar lugares abandonados. Estos visitantes encuentran poco de interés: paredes vacías, habitaciones llenas de escombros, restos de muebles podridos por la humedad. Si alguna vez hubo evidencia de lo que ocurrió en la casa Salazar, esa evidencia ha desaparecido hace mucho tiempo, consumida por el fuego, el agua, el viento o manos desconocidas. El expediente se cierra aquí, no porque la investigación haya concluido, sino porque no hay más caminos que seguir. Los documentos disponibles han sido examinados y presentados, los testimonios accesibles han sido recogidos y analizados. Lo que queda es el silencio. El mismo silencio que siempre rodeó a la casa Salazar y a la familia que vivió dentro de ella. Epílogo. Lo que no se encontró. Existe un último elemento que merece ser mencionado antes de cerrar definitivamente este archivo. Se trata de un rumor, nada más que un rumor, que circula entre los investigadores aficionados que se han interesado por el caso de los Salazar a lo largo de los años. El rumor dice que, en algún momento de la década de 1950, un grupo de trabajadores que realizaban obras en la carretera que pasa cerca de los terrenos de la antigua hacienda hizo un descubrimiento inesperado. Mientras excavaban para tender nuevas tuberías, encontraron algo enterrado a poca profundidad. Algo que los hizo detener inmediatamente su trabajo y llamar a las autoridades. ¿Qué era exactamente lo que encontraron? El rumor no lo especifica con claridad. Algunos dicen que eran objetos personales, ropa, zapatos, artículos de tocador. Otros dicen que era algo más perturbador, algo que llevó a los trabajadores a persignarse y a negarse a seguir excavando. Otros más, los más extremos, sugieren que lo encontrado fue suficiente para abrir una investigación criminal. Sin embargo, si esta investigación se abrió,
No hay ningún registro oficial de ella. Los archivos policiales de la época no contienen ningún expediente relacionado con hallazgos en las cercanías de la Casa Salazar. Los archivos judiciales tampoco muestran ningún proceso legal vinculado a la familia. Es como si el descubrimiento, si es que realmente ocurrió, hubiera sido deliberadamente suprimido o clasificado de una manera que lo hizo inaccesible para los investigadores posteriores. El rumor añade que poco después del supuesto hallazgo, la obra en la carretera fue redirigida para alejarse de los terrenos de la hacienda. La tubería que originalmente iba a pasar por allí terminó siguiendo un trayecto diferente, más largo y más costoso, sin que nadie explicara públicamente las razones del cambio. ¿Es este rumor verdadero o falso? No hay manera de saberlo con certeza. Podría ser una invención de personas fascinadas por el misterio de los Salazar, una pieza más del folclore local que ha crecido alrededor de la hacienda a lo largo de los años. O podría ser un fragmento de verdad que se filtró a pesar de los esfuerzos por ocultarlo, un indicio de que algo terrible ocurrió en la Casa Salazar y que alguien, en algún momento, casi lo descubrió. Lo único cierto es que el misterio permanece. Los empleados que entraron a trabajar en la hacienda y que nunca fueron vistos salir siguen sin explicación. Las habitaciones restringidas del segundo piso nunca revelaron sus secretos. La familia Salazar, si todavía existe en algún lugar, guarda silencio sobre su pasado. Y la Casa Salazar sigue allí, en el altiplano mexicano, con sus muros de piedra resistiendo el paso del tiempo, con sus ventanas vacías mirando hacia un horizonte que ya nadie contempla, esperando, quizás, a que alguien encuentre las respuestas que este archivo no pudo proporcionar. O esperando simplemente a que el olvido complete su trabajo y borre los últimos vestigios de lo que alguna vez ocurrió entre esas paredes. Fin del archivo documental. Número 589. Clasificación. Expediente inconcluso. Estado. Cerrado por agotamiento de fuentes. Nota del archivista. Se recomienda reabrir este expediente si surge nueva información relacionada con los empleados de la Hacienda Salazar o con el paradero de la familia. Probabilidad de reapertura indeterminada, y así termina el caso de la familia Salazar. Una historia de silencios y ausencias, de personas que entraron y no salieron, de preguntas que nadie quiso responder. Una historia que no tiene final porque los finales requieren certezas, y aquí solo tenemos dudas. Quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este archivo. Sé que fue largo, sé que fue denso, pero espero que te haya dejado pensando. Ahora quiero pedirte algo. Déjame un comentario con tu opinión sobre este caso. ¿Qué crees que ocurrió realmente en la Casa Salazar? ¿Qué pasó con todos esos empleados que nunca fueron vistos salir? ¿Tienes alguna teoría que quieras compartir? Y no te olvides de contarme también si conoces algún misterio similar, alguna historia de tu región que merezca ser investigada. Tus sugerencias son lo que mantiene vivo este canal, lo que me impulsa a seguir abriendo archivos y buscando secretos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte el próximo caso. Porque hay muchos más expedientes esperando ser abiertos, muchas más familias con secretos que descubrir. Nos vemos en el próximo video de El secreto de la familia. Hasta entonces, cuídate y recuerda, a veces las puertas que permanecen cerradas lo están por una razón, pero eso no significa que debamos dejar de preguntarnos qué hay del otro lado.